que ver con el ceremonial, con el protocolo de todo un día de ceremonia todavía no termina, pero vamos a lo político. Está Carlos Fara en Y contacto con Valdés nosotros. estuvo en Santa Fe en la Asunción de Puyaro, ¿eh? También, Ayer después estuvo, de ayer estar en el estuvo en Congreso, Resistencia, Sí. está sumando millas hoy en... No estuvo se en pierde Buenos nada. Aires. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, bien, bien. Bueno, a usted no le vamos a preguntar si está bien vestida o no las mujeres que participaron. Siempre se mira más a las mujeres que a los hombres, pero sí le vamos a preguntar el discurso de Milei en cuanto al contenido. ¿Fue de lo que se esperaba? ¿Hubo algo que llamó la atención? No hubo ningún anuncio del paquete de medidas en sí, que por ahí se decía podía haber algún lineamiento general. ¿Cómo lo vio? ¿Qué análisis se puede hacer? Bueno, para mi gusto estuvo dentro de lo esperado, ¿no? Digo Ujú. que no iba a ser un discurso con mayores definiciones, que de alguna manera iba a ser una especie de extensión de lo que él había manifestado en parte en la campaña y en parte en las últimas 3 semanas desde que triunfó en el balotaje. Iba a ser desde ya alguna suerte de raconto respecto al tema de la herencia recibida y iba a ser tratar de hacer un discurso refundacional con algunas referencias históricas. No, digo, tuvo creo que la astucia de no mencionar ni a Cristina, ni a Alberto, ni a Massa. Me parece que eso tiene que ver con una decisión política para una situación en la cual él parte de una minoría parlamentaria y va a tener que negociar con los bloques grandes, entre otros, digamos, con el del peronismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no le vi, digamos, mayor novedad, tampoco, digamos, corrió ningún riesgo, ¿no? Y después, por supuesto, el hecho de que haya querido dar ese discurso frente a la plaza, digamos, y no en la asamblea, bueno, un detalle del posicionamiento disruptivo del propio Milei, ¿no? Claro, quizás lo más disruptivo también fue lo que pasó en el balcón cuando empezó él a cantar a capela la canción que lo identificó en esta campaña, la canción de la renga, pero digamos, por ahí vino lo disruptivo, no en cuanto a lo que dijo. Tito recién dijo, para mí fue preocupante lo que anticipó. No, no, no. La pregunta, y que la pregunta, que además le copié a Carlos de un artículo que publicó ayer, anteayer, sí, que se hace todo el mundo, dice él, es si la sociedad argentina podrá soportar el ajuste tal como lo propone mi ley. Ujú. Así que Bueno, te copié la pregunta nomás, con toda la... Pero claro, creo que la es lo que se pregunta del hace, todo, lo que millón. nos preguntamos todos, ¿no? Totalmente. A ver, un par de cuestiones. La primera es cierto, digamos que la mayoría de la sociedad es consciente de que estamos en una crisis fuerte, que es una crisis que no es nueva, que es una crisis que viene de mucho tiempo, de varios gobiernos y que por lo tanto también va a costar mucho salir de esta crisis, ¿no? Ahora, entre ese nivel de expresión de la opinión pública y después los costos de las medidas, obviamente es mucho más complicado. Me parece que acá esa es una parte de la cuestión. La otra parte de la cuestión es si efectivamente la mayoría de la sociedad visualiza que hay un rumbo, ¿no? Porque desde ese punto de vista, bueno, un poco, digamos, si el propio Milei lo refiere, digamos, en sus menciones bíblicas, con Moisés, está claro que el tema de atravesar, digamos, el desierto, si finalmente hay luz al final del túnel, algo de eso dijo, una referencia hizo hoy en el discurso, me parece que tiene que ver con el hecho de que si hay rumbo, la gente está más dispuesta a pagar costos, ¿no? O a hacer sacrificios. De todas maneras, está claro que el ajuste va a ser muy grande, que hay ahí vamos a decir, una picardía al decir esta vez el ajuste lo va a pagar el Estado y no el sector privado, porque en realidad, digamos, cuando uno achica el Estado en gastos, obviamente eso tiene alguna repercusión sobre la actividad económica, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría, vamos a ver con qué paquete de leyes él aparece finalmente en esta semana, para saber un poco de qué se trata y cuánto de lo que finalmente dijo en el discurso se puede concretar en la realidad. Carlos, buenas noches. Vos Bueno. también apuntabas a esto, a este detalle del armado del funcionariado, del gabinete de Milei. ¿Pensás que esto le aporta gobernabilidad? Porque si las decisiones son duras, lo mismo la gobernabilidad que le prometen los gobernadores, que son los mandantes de los legisladores. Ujú. A ver, la primera cuestión es que el gran interrogante, digamos, es
falta de experiencia de conducción política, ¿no? Pero acá, digamos, vamos a decir, un candidato exitoso en todo caso. Pero acá, digamos, lo que él hizo desde el punto de vista de tratar de buscar gente de diversos espacios políticos para la gestión, primero es para diversificar el riesgo, esto es para no depender de ninguna figura en particular, digamos, de manera que el primer destinatario de ese mensaje es el propio Macri, ¿no? Que de alguna manera creo que quiso pensar que podía ser él un poco el arquitecto de lo que viene, y si efectivamente estos nombramientos, este esquema de nombramientos en el Ejecutivo, después se traducen en apoyos parlamentarios concretos, ¿no? Tengo como la impresión, digamos, de que ahí en general ha habido bastante pragmatismo, pero después esto hay que ponerlo en funcionamiento, digamos, no, digamos, con la convocatoria de nombres y de equipos por sí solo, obviamente esto no se resuelve, ¿no? Carlos, buenas noches. Es la primera vez que mucha gente escucha a un presidente en el discurso de arranque hablar de Estado más que de gobierno, de un Estado que él se imagina, con lo que algunos podrían estar de acuerdo y otros no, pero que está dispuesto, parece, a arriesgar el capital del gobierno tratando de mejorar el Estado. La pregunta es, ¿cómo ve usted fundamentalmente a la calle en esta nueva era? Porque muchos creen que va a ser fundamental el manejo de la calle para entender la longevidad de las medidas que pueda anunciar Milei y que quiera sostener en términos de un Estado más saneado y saludable. Sí, a ver, yo creo que primero no me da la impresión de un Milei que quiera tener problemas de primera mano, ¿no? Digamos, ni bien arranca, más allá de lo que, digamos, naturalmente distintos sectores políticos, sociales, sindicales le puedan plantear. Pero no creo que él quiera, digamos, comprarse confrontación innecesaria. Por eso me parece que él tiene un primer puente, un primer objetivo que para mi gusto va de acá a la Nochebuena, ¿no? Digamos, para ver cómo se pasa, digamos, estas prefiestas que siempre son, pueden ser candentes en Argentina. Pero él también dijo al mismo tiempo digamos, dijo que la única billetera que estaba abierta iba a ser la de la ministra de Capital Humano, ¿no? Que es de alguna manera como decir, ojo que los planes no que se terminan de la noche a la mañana, digo, ahí como que me parece que está más por el lado de la contención y cortar obviamente en otros lados. Por el otro lado, un comentario que me parece importante es, una cosa es la calle, otra cosa es el proceso legislativo, ¿no? Digamos, si nos remontamos a aquella famosa escena de la reforma previsional de Macri a fines del 2017, sí, hubo mucho lío en la calle, pero al final la reforma se aprobó y se hizo vigente. Entonces, yo le prestaría más atención a la concreción que al revuelo de la calle, que no deja de plantear, digamos, un determinado clima, pero que no necesariamente es lo que lo condicione como para que no pueda avanzar. Carlos, buenas noches, pero en el discurso de hoy, si bien uno puede hablar de pacificar la calle, a algún sector de la dirigencia política no le habrá agradado. Seguro, lo que pasa es que él lo que dijo fue, el que corta no cobra. Y yo diría, bueno, muchachos, si no cortan, cobran, ¿no? También habría que se podría hacer la otra lectura. Entonces, desde ese lado, digo, la verdad es que lo que ha estado haciendo hasta acá, bajo, digamos, entre bambalinas, es tender puentes. Y después le sale bien, le sale mal, y por supuesto, digamos, como este es un tango que se baila a dos, si después, obviamente, hay sectores que van a querer confrontar, haga lo que haga, diga lo que diga, eso es de ya, ¿no? Fara, yo la verdad es que por ahí se me pudo haber pasado porque fue un día largo el de hoy, pero no escuché una especial mención para las provincias o para los gobernadores en sí. Yo recuerdo que Fernández, más allá de que después en la práctica, como se dice, del dicho al hecho, hay un largo trecho, siempre habló de yo voy a gobernar con los 24 gobernadores. Acá es como que no hubo, si hubo alguna mención, no estaban mirando, digamos, para ese lado, ¿no? Y uno desde esta parte del país, como desde cualquier provincia, dice, ¿cuál va a ser el vínculo del gobierno central con las provincias? Bueno, a ver, me parece que en general el tema federalismo no está en su discurso, ¿no? Está más, digamos, de la Constitución del 53 se preocupa mucho más por, digamos, la filosofía liberal que por la arquitectura De la federal, ¿no? República, claro.
Ahora, claro, ahora, la verdad es que eso en el discurso es así, probablemente, digamos, sea un tema conceptual. Digo, Macri tampoco lo tenía del todo claro esto, a mi juicio. Más allá de eso, lo cierto, digamos, es que en la arquitectura de negociaciones, digamos, no diría que hay una actitud federalista, pero sí hay un fuerte reconocimiento, como ustedes mencionaban hace unos minutos, respecto de que al final muchos diputados y senadores van a responder a las directivas políticas de sus propios gobernadores y en eso dependerá el estilo de negociación que vaya a plantear el equipo presidencial. Carlos, en ese sentido, a diferencia de Macri, Milei no tiene la provincia de Buenos Aires, que fue un reaseguro importante Ah, para Macri. ¿Esto le puede complicar la situación? Tener ahí bueno, nomás todos los varones del conurbano y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no sé si en contra, pero por lo menos con un color político distinto de entrada. totalmente. La otra vez que tuvimos esta experiencia de simultaneidad fue con De la Rúa, ¿no? Con Rucauf y por supuesto, digamos, era una posición mucho menos, un país mucho menos fragmentado que este y un sistema político mucho menos polarizado, ¿no? En este caso, además, Kicillof tiene una complicación, que esto es, necesita sí o sí el oxígeno del gobierno nacional, del Estado Nacional, porque si no paga sueldos y se termina la gestión. Pero por el otro lado, obviamente, el hecho de que es un poco primus inter pares políticamente y todo lo que le va a implicar desde el kirchnerismo, digo, hacer manifestación simplemente de posiciones políticas o ideológicas frente a Milei. Entonces eso lo va a poner en tensión bastante a Kicillof y con una obvia preocupación por parte del propio Milei en ese sentido, ¿no? Porque, digamos, todos sabemos que el Gran Buenos Aires es la gran vidriera nacional. Carlos, muchas gracias, como siempre, muy amable. No, por favor, que tengan linda noche. Ahí está, Carlos Fara, analista político, dando su mirada en relación a lo que dejó hoy. Mañana a las 8 de la mañana